Oxepa náhuatl. Panolti no yolikniwan, Ashkan veremos cómo archivar una lista. Hasta ahora hemos visto que pulsando sobre este icono se editan las listas. Pulsando sobre este icono y en el nombre de la lista se practica una lista. Estando en edición, uno escribe las listas, pero, como les había dicho, una vez que terminan de escribirlo, pulsan sobre este icono que representa una canasta guardando una vírgula de la palabra. Esto lo que hace es que guarda solo en la memoria. Es decir, si ustedes llegan a borrar esto o llegan a modificarlo, pues si lo borraron lo perderían, si lo modificaron así quedaría. Para que en el futuro ustedes pudieran compartir esta lista, habría que generar un archivo. O si ustedes ya crearon aquí las 8 listas, pero quieren crear nuevas listas, entonces pueden guardar esta lista en un archivo, ¿sí? Borrar lo que aparece aquí y después, si quieren volver a utilizar esta lista, la vuelven a cargar. Bien, para archivar una lista tenemos que venir a estos 3 puntitos que se encuentran aquí y aquí aparecen estos otros iconos. Aquí dice archivar. Si vemos, es como un archivero o un folder y dentro se encuentra una vírgula de la palabra. Bien, pulsamos sobre archivar y nos dice que escribamos un nombre con menos de 25 letras y sin usar guión bajo. Yo voy a usar la misma que tiene el título, yo quiero. Le ponemos archivar y ya está, la lista está archivada. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo voy a venir a la lista 2, voy a ir en edición, voy a pulsar nuevamente sobre estos 3 puntos y voy a darle clic a importar. Aquí está un teléfono con una vírgula de la palabra que entra. Ahora me pregunta de dónde quiero importar, le pongo de mis listas. Bueno, yo tengo otras listas que ya previamente he creado. Y aquí está, yo quiero. Y ven, ya se nos cargó esta lista que creamos. Si vamos a editar, veremos que todas tienen audio. Nikneki. Así es como podemos archivar las listas. Si ustedes quieren borrar una de estas listas, por ejemplo, aquí la tengo duplicada. Entonces voy a venir a editar. Puedo borrar cada una de las palabras, si quiero. Borramos cada una, pero eso es muy laborioso. También podemos venir aquí y quitarle el audio a cada una y después crear otra lista, pero eso es muy laborioso. Por lo tanto, tenemos una opción. Pulsamos sobre los 3 puntos y ponemos sobre limpiar. Entonces aquí dice, esta opción eliminará los datos de esta lista almacenados en memoria. Recuerda que antes de limpiar puedes archivar la lista para posteriormente volverla a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros creamos esta lista pero no la archivamos, vamos a perder todos los datos. Por lo tanto, es recomendable que después de que creaste una lista, la archives y ya después, si quieres limpiarla, entonces se borrará todo lo que tenía aquí. Ya no tiene ni sonido. Se borró todo, pero nosotros, si la volvemos a querer, como la tenemos archivada, podemos importarla nuevamente u otra. Bien, esto es un pequeño error. Nada más hay que darle un clic y ya con eso vuelve a aparecer. Ahora, una vez que la lista fue modificada, entonces va a aparecer mantener pulsado para renombrar. ¿Sí?